Pues vámonos a ir poniendo en presencia de Dios para hacer la oración y comencemos acompañados y asistidos por el Espíritu Santo, pedirle que nos ilumine, ¿no? Para absorber el conocimiento sobre de Él y poder poner en práctica lo que vayamos aprendiendo. Entonces nos vamos a persignar y vamos a continuar adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Dios mío, Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, asístenos, ilumínanos. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos en tu nombre, reunidos en el nombre de Dios, para conocer un poco más de tu palabra. Ilumina, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar las Sagradas Escrituras, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacer las cosas realidad para que podamos glorificarte y llévanos por tus caminos para que podamos ser testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya llegó Arely. Ya estoy aquí. Amén. Buenas noches. A ver. Es Está. que si no están completos, no estamos contentos nosotros. Sí, ¿Cómo va a ser? sí, ya tenemos que estar siempre Ya completos, porque estamos. pues, no, ¿cómo? ¿Verdad? Clara, María Cristina, Jesús Manuel, Cristina Salcedo, Pablito, Pablito, Fermín, ¿quién más está? ya llegó Fermín ahorita y Clara también. Clara, Ajá, Pablito. ¿Quién más falta? Falta Diego, ¿no? ¿No sí, va a estar? Yo creo al rato. Diego, sí, en un rato más llega. Me dijo Ah, que sí, llegaba un poco más ujú. tarde. Entonces ya estamos. Bien, entonces vamos a comenzar. Ujú. A ver, voy a compartir aquí pantalla para que ya comencemos este nuevo tema. Está bien interesante. Vamos a ir poco a poco, ¿sí? Y en la medida que vayamos avanzando con estos capítulos, se va a ir intensificando un poco la complejidad sobre lo que tenemos que conocer acerca de la Biblia. El título que puse, a ver, ¿qué tenemos que buscar en la Biblia? ¿Qué debemos de buscar en la Biblia? ¿Sí? Es una pregunta que hice aquí para un poco reflexionar y que nos introdujera hacia esta presentación de el nuevo curso. Bien, ¿qué tenemos que buscar en la Biblia? Tenemos aquí que este nuevo tema es acerca de este libro, este minicurso que creó el padre Flaviano Amatuli, Palabra de Vida. Vamos a ver todo lo relacionado a este libro. Es una investigación exhaustiva en base también a la experiencia del padre Flaviano Amatuli, tratando temas sobre el protestantismo, pláticas y todo lo relacionado a la palabra de Dios, ¿no? Esto se llama palabra de vida. El padre Flaviano Amatuli, junto con el padre Martín Solórzano y el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, son autores de este libro. Ellos son investigadores y fundadores, más que nada el padre Flaviano Amatuli, fundador del movimiento Apóstoles de la Palabra, al cual nosotros estamos integrados y representamos aquí para todos ustedes, para que también se vayan empapando de de toda esta investigación que ellos han hecho, ¿sí? Entonces, lema del padre Flaviano Amatuli, ya lo hemos de conocer algunos, pero el lema del padre Flaviano Amatuli, bien original y bien sustancioso: Biblia para todos, Biblia Biblia para para todo. todo. Todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Eso eran los lemas del padre Amatuli, porque él sabía que
la palabra de, pues sí, es que ellos han analizado y nos quiere transmitir, sí, que la palabra de Dios pues es que forme parte de nuestra vida para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Esto es la primera parte. Vamos a comenzar con la primera parte que tiene 6 capítulos. Hoy creo vamos a ver 3, a ver si alcanzamos a ver 3 capítulos. Saborear la palabra de Dios. Así se llama esta primera parte. Saborear la palabra de Dios. Él va haciendo una comparación con el alimento corporal. Acuérdense que necesitamos alimento para nuestro cuerpo, para nuestra vida terrenal, pero también necesitamos alimento espiritual, como ya sabemos. Entonces él va haciendo esta comparativa, este paralelismo, y vamos a ir adentrándonos, ¿no? Entonces, comenzamos. Primera parte. En la presentación, Biblia para todos y Biblia para todo, como les decía, el lema del padre Flaviano Amatuli y de todos los apóstoles de la palabra. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Se trata, y lo que quiere el padre Amatuli, transmitirnos que la Biblia sea nuestro alimento diario, alimento espiritual diario. Bien, y ir tratando de ya no consumir nada de comida chatarra. Poco a poco, obviamente es muy difícil con todo este bombardeo que tenemos en las redes sociales y aunque fuera de las redes sociales también hay un bombardeo, ¿no? Entonces, nada de comida chatarra, solamente Biblia como alimento diario. Primero, comer. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues comer, saborear y alimentarse y después reflexionar la palabra de Dios. Todo esto es sobre la palabra de Dios. ¿Y dónde está una parte del alimento para poder comer, saborear y alimentarse y después reflexionar? En las Sagradas Escrituras. Obviamente sabemos nosotros los católicos que es la Sagrada Escritura como nuestro fundamento de la fe, pero obviamente que esté de acuerdo con la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Porque pura Biblia también no, eso es de los protestantes, acuérdense. Entonces nosotros tenemos magisterio de la iglesia y tradición apostólica. Primero hubo tradición, primero iglesia, luego tradición apostólica y de la tradición apostólica salió la Biblia. Bien, no al revés. Entonces, pues esta es la presentación del libro y trae también aquí conocimiento. Con relación al uso de la Biblia, ya desde hace tiempo se ha llegado el momento y ahorita es un buen momento nosotros para volver a promover que le demos una vuelta completamente a todo lo que se está realizando, no todo, pero sí la mayoría de cosas que nosotros, que esté a nuestro alcance, darle una vuelta de 180 grados totalmente, como que regresarnos otra vez para en la vida de la iglesia, ¿sí? Ya vimos el lema, Biblia para todos y Biblia para todo. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Y no es una exageración, sino más bien ese es nuestro carisma y esa es nuestra misión como apóstoles de la palabra, porque nadie más lo está realizando. Ya se adormeció todo esto y ya nos acostumbramos a tener a los hermanos separados encima de nuestros hermanos católicos más débiles en la fe. Entonces es hora de que salgamos adelante, ¿no? Nuestro mismo nombre lo indica, apóstoles de la palabra, ¿sí? Queremos ser apóstoles de la palabra. Por algo, pues nos vamos acercando en esta vía que nosotros llevamos, ¿sí? Es la palabra de Dios que nos llena, nos entusiasma y da sentido a nuestra vida. Y es la misma palabra que nos impulsa a la acción, una acción que mira a hacer de la Biblia el libro de todo creyente, obviamente creyente católico, un libro amado, saboreado y hecho alimento diario. Hay que hacerlo alimento diario. Bien, entonces ya sabemos que hay comida chatarra, como les decía, mucha información por ahí, bombardeos por todos lados, pero hay que ser un poquito selectivos
y debemos de buscar algo más sustancioso para nosotros y todo el pueblo católico. Entonces, así es para todo el pueblo católico y no nada más para algunos. Nosotros debemos de promover que todo mundo se acerque a a la Sagrada Escritura, ¿sí? A la sana A doctrina. la sana doctrina por medio de la Sagrada Escritura. Por eso vemos importante hacer algunos cambios sustanciales en la manera de abordar el texto sagrado y nosotros podemos comenzar poco a poco. Ya hay movimiento, ¿eh? Ya hay movimiento de los apóstoles de la palabra para hacer efectiva todas estas enseñanzas del Padre Amaturi, pero no ha sido suficiente. Sin embargo, sí ha empezado a golpear muchísimo, por eso ya hay muchos apologetas apologetas, pues, en las redes sociales. Entonces, hay que seguir adelante, ¿no? Pero más que nada, para que nosotros nos acerquemos a Dios y podamos digerir todo ese conocimiento y encontrar la revelación de Dios. Y ahora sí, una vez aplicado a nosotros mismos primero, ahora sí, empezar a enseñar, ¿sí? Empezar a transmitir y también empezar a defender nuestra fe. Primero, así como les decía, primero comer, saborear y alimentarse, después reflexionar. Eso más o menos un paralelismo como cuando la vaca o el animal rumiante, ahora sí que rumea su comida para sacarle todo el jugo, todos los nutrientes posibles, ¿sí? Eso es al alimento, ¿no? Nosotros eso debemos hacer con la Biblia, con el texto sagrado, con la Sagrada Escritura. Solamente así se puede crear un verdadero entusiasmo popular en favor de la Biblia, nuestro libro sagrado. Entonces, pues ha llegado el momento de entregar a todo católico, de nosotros transmitir la Biblia tal como es, ¿sí? A secas, pero obviamente nosotros sabemos que es muy nutritivo el texto bíblico, ¿sí? El texto sagrado por excelencia y también pues ayudándonos a disfrutar de toda la riqueza, sacándole, como les digo, rumiándolo, sacándole todos los nutrientes para nuestro espíritu. Ojalá que muchos evangelizadores y nosotros también podamos encontrar en esta investigación del Padre Amatuli las sugerencias prácticas y el estímulo para poder enseñar primero a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, vivir el evangelio, vivir la palabra de Dios, absorberla y vivirla, ya después enseñarla y ya después defenderla, ¿sí? Entonces, esto era el objetivo del padre Flaviano Motilli y era un gran deseo que él ha tenido siempre, logró avanzar y nosotros todo ese legado podemos aprovecharlo, todo ese conocimiento que él tuvo y plasmó en sus libros, ¿no? Entonces, capítulo 1, aquí está el capítulo 1. Decíamos que era la primera parte, saborear la palabra de Dios. En la primera parte está el capítulo número 1, el pan de los hijos, se llama así este capítulo. ¿Qué fundamento tenemos que buscar en la Biblia? ¿Qué tenemos que buscar en la Biblia realmente dentro de este contexto? Obviamente podemos buscar muchas cosas, ¿no? Aterrizar en buscar muchísimas cosas en la Biblia. Sin embargo, como está estructurado esto y dentro del contexto de esta investigación, vamos a ir paso a paso. ¿Qué fundamento tenemos que buscar en la Biblia? Cuestionamiento. Entonces, dijimos que basta de migajas. El católico necesita conocer el fundamento último de su ser y qué hacer como hijo de Dios y miembro de la iglesia. Aquí está la respuesta y a veces pasa inadvertida, porque así como lo estamos diciendo, se oye muy largo, pero vamos a analizarlo. ¿Qué fundamento tenemos que buscar en la Biblia? Lo que nosotros debemos de buscar primero que nada en la Biblia es conocer el fundamento último de nuestro ser y qué hacer.
como hijo de Dios y miembro de la iglesia, ¿sí? Es decir, ese fundamento de lo que nosotros, de nuestra identidad como cristianos, como católicos, más puntualmente, cristianos católicos, nuestro fundamento último y qué es que debemos de hacer como hijo de Dios, qué nos toca hacer, qué somos y qué nos toca hacer como hijo de Dios y miembro también de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. No se vale que, por ejemplo, nos hagamos a un lado. Claro que los hermanos católicos alejados, pues no hay problema para ellos, porque ellos dicen, no, es que la iglesia no me enseña, no me enseña Sí. cómo leer la Biblia, no me enseña que debo de leer la Biblia, no me acerca a la iglesia, es todo muy aburrido. No hay clases digamos, de cantos, así como con los protestantes, no hay clases de Biblia, no, eso no se vale. ¿Por qué? Porque desde que nos bautizamos, nosotros ya somos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Ya formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no vale salirse y echarle la culpa a la iglesia, como si la iglesia nada más fuera el sacerdote, el obispo y el papa. ¿Sí? No, nosotros también somos parte de la iglesia. Y yo creo que por eso nosotros los que estamos aquí estamos interesados formándonos para precisamente poder participar como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia, ¿sí? Y aportar nuestro granito de arena porque queramos o no, el Espíritu Santo nos está llamando a hacer algo. Nada más que, bueno, en algún momento vamos a explotar, y vamos a poder digerir la palabra de Dios, si no es que ya lo estamos haciendo muchos, ¿eh? O ya lo están haciendo muchos, nada más que pues es inagotable todo el conocimiento espiritual, ¿sí? Entonces, el católico necesita conocer el fundamento último de su ser y qué hacer, el ser y qué hacer, o el ser y hacer, muchos ya lo conocen, el ser y hacer, como hijo de Dios, primero que nada, y miembro de la iglesia. Bien, ¿por qué les estoy recalcando esto? Porque esta es una respuesta que más adelante nos las va a pedir este mismo libro porque es interactivo. Este curso es interactivo y se van a dar cuenta ahorita. Entonces, ahorita que lleguemos a las preguntas que nos hace para reflexión y para contestar, que son bien sencillas, ¿no? Pero les digo, gradualmente, conforme avancemos, se van a hacer un poco más complicadas las preguntas para hacernos reflexionar. ¿Sí? Pero, y algunas las vamos a encontrar muy sencillitas, pero es un proceso que debemos de llegar, vamos a empezando apenas, ¿sí? El católico necesita conocer el fundamento último de su ser y qué hacer, ser y qué hacer como hijo de Dios, primero que nada, y como miembro de la iglesia, ¿sí? Es tiempo de que la Biblia se vuelva en su regla de vida, que la Biblia se vuelva nuestra regla de vida. Si no, entonces, ¿qué regla vamos a ¿qué regla Seguir. moral vamos a seguir? Si no es la Biblia, pues la Biblia es lo máximo que nosotros tenemos. Aclaro nuevamente, sí, la Biblia lo máximo que nosotros tenemos, el fundamento de nuestra fe, pero siempre y cuando junto con el magisterio de la iglesia y la tradición apostólica, ¿verdad? Nada más para aclarar, ¿no? Para que no digan, no, pues que nada más la Biblia. No, no, no. La Biblia sí, porque ahorita nos vamos a inmersar, nos vamos a meter de lleno a la Biblia, ¿sí? Pero con estas características, ¿sí? Subtítulo, incertidumbre y debilidad. ¿Cómo saber si cumplimos con la voluntad de Dios si no conocemos bien la Biblia? No por el derecho y el revés, ¿no? Como dicen, llámese la Biblia al derecho y al revés. No, conocer la Biblia todo derecho, completo, una y otra vez y rumiarla, ¿sí? Absorber todos los nutrientes que tiene la palabra de Dios. Otro cuestionamiento para ir reflexionando. ¿Por qué desconocemos la Sagrada Escritura? ¿Sí? ¿O cómo sabemos que la desconocemos? Pues a veces muchos sí podemos conocerla. Sin embargo,
Miren lo que dicen los hermanos separados y principalmente esto lo dicen los católicos, los excatólicos, los católicos que se salieron y ahora se volvieron protestantes. Dicen, los sacerdotes no quieren que ustedes católicos conozcan la verdad, por eso no les enseñan Biblia. Y ese es un pequeño pretexto que ellos utilizan para irse con los hermanos separados, porque aparentemente ellos sí utilizan Biblia, ¿sí? No lo estamos inventando, eso es el sentir de los hermanos, que se volvieron, ahora sí que apostataron de la fe, como nosotros lo conocemos. ¿Qué hace el católico? ¿Qué hace que el católico sea vulnerable? También eso lo vamos ahorita a analizar. Hay una vulnerabilidad del católico y precisamente eso es por no saber sobre Sagrada Escritura, por no saber la Biblia, ¿sí? Por eso se hace vulnerable. Hoy el pueblo todo lo cuestiona. Antes no cuestionábamos nada, o por lo menos yo no cuestionaba nada. Mucha gente no cuestionaba. Los viejitos, nuestros papás, nuestros abuelitos, siempre fueron de una fe muy Muy seria, pura. muy Muy pura, muy, pura. muy fuerte incluso, y no cuestionaban nada. ¿Sí? Pero ahora todo mundo cuestiona, desde el más chiquito hasta el más grandote, incluso los mismos católicos que son preparados, ya empiezan a cuestionar todo. Bueno, entonces uno también se puede meter a cuestionar, pero obviamente sin desviarse del camino, por eso nos estamos preparando, Pues sí, ¿no? hasta cuestionamos ahora sí que al propio Dios lo cuestionamos. Así es, ¿Hasta dónde hemos llegado ahora? ¿No? así es. Cuando antes nuestros padres o nuestros abuelos creían, tenían esa fe pura, como tú ya mencionaste, ¿no? Y ahora, pues ahora, ¿dónde vamos a parar? Como Como dice, dicen. como dice Marco ¿A Antonio Solís. dónde vamos ¿A a dónde parar, vamos a no? parar? Pero bueno, es una pena ver todas esas masas católicas que nadan en la más grande incertidumbre sin una regla clara de fe, siempre al pendiente de lo que dice un sacerdote o algún teólogo por ahí, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de los católicos alejados. Para estos católicos alejados, pues el problema, no hay ningún problema para ellos, incluso no han escuchado la expresión, no, pues es lo mismo, pues hay que respetarlos a los hermanos separados. Sí, hay que respetarlos, pues claro, nadie está diciendo lo contrario, hay que amarlos, sí, hay que amarlos, pero hay que explicarles y hay que tratar de traerlos a la verdad o hay que sacarlos del error. Y para eso, pues no es tan fácil porque hay que prepararse y hablarles bien con palabra de Dios. Y por eso estamos viendo este tema, ¿sí? Y eso es practicar la caridad, Eso es ¿sí? practicar con la verdad. La verdad. Bueno, y el problema se presenta cuando se trata de católicos comprometidos, incluso los que estamos comprometidos, muchas veces queremos vivir nuestra fe con seriedad, preocupados por cumplir con la voluntad de Dios. Estudiamos el catecismo. Nosotros todavía vamos al catecismo porque llevamos a mi hijo porque va a ser su primera comunión. Estudiamos el catecismo o estudia el católico el catecismo. Asisten a la misa dominical, forman parte de un movimiento apostólico, acuden a congresos, todo eso hacemos. ¿Por qué? Porque somos católicos comprometidos. Pero aún así muchos no se sienten seguros, puesto que desconocen el fundamento último de la fe. Esta frase también es es respuesta, parte de respuesta que nos van a pedir adelante. Por eso se los voy a recalcar. No se sienten seguros puesto que desconocen el fundamento último de la fe y no saben qué pensar acerca de muchos aspectos sobre los cuales existen opiniones diferentes. Bien, es que los sacerdotes no quieren que ustedes católicos conozcan la verdad, por eso no les enseñan Biblia. Así interpretan esta situación muchos ex católicos porque los evangélicos que ya nacieron, digamos, de abuelitos evangélicos o de padres evangélicos protestantes, ni siquiera yo he platicado con ellos y ellos son hasta más suaves.
con el católico, pero no así el excatólico, que antes era de los nuestros y se separaron de nosotros. Ellos son más agresivos, fíjense nada más, ¿sí? Los que ya nacieron con los evangélicos, como que le miden un poquito para decirnos algo, ¿sí? Para subirnos el tono de la plática, pero los excatólicos te señalan, te calumnian y empiezan a despotricar cosas que ni ellos mismos vivieron como católicos, entonces ahora sí, ¿sí? Dice, dejaron la iglesia y se fueron a engrosar las filas de algunos grupos proselitistas y ahí sí, ahora sí ya pagan su diezmo, bien, bien, bien propios que ahora sí son, sin olvidar que el hecho de no saber manejar debidamente la Biblia hace al católico, fíjense, el no saber manejar debidamente la Biblia hace a la mayoría de católicos vulnerables frente a las agresiones, es lo que les estoy diciendo, hasta son agresiones verbales y de fe, frente a las agresiones que le vienen de afuera y también a muchos tipos de manipulación que se dan dentro de la misma iglesia. La norma que se ha seguido durante mucho tiempo, acatar y callar, ya no funciona en este momento, lo que estábamos diciendo. Hoy el pueblo es más despierto. O se le habla claro y con fundamento, o se alejan con los hermanos separados. Y ya después de los hermanos separados, algunos se hacen hasta ateos. Bien, entonces, ¿qué debemos de hacer? Es nosotros fomentar y facilitar que nos familiaricemos con la Biblia, ¿sí? Que nos familiaricemos todos con la Biblia, por lo menos nosotros, y a partir de nosotros empezar a mostrar a nuestros hermanos más cercanos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la Biblia? Ya, acuérdense que ya lo fuimos repasando, ¿eh? Y ahorita lo vamos a volver a repasar. Y debemos de buscar que todos nuestros eventos, todas nuestras celebraciones se hagan con Biblia, ¿sí? Hay que familiarizarse con la Biblia. Entonces, ¿cuál es el fundamento último del ser y quehacer del católico comprometido? La Biblia. La Biblia es el fundamento último de lo que debo ser y hacer como católico comprometido, como hijo de Dios y como miembro de la iglesia, porque ya somos bautizados, ¿verdad? Sí, ya somos bautizados. Y yo creo que la mayoría de aquí ya hicimos nuestros sacramentos de iniciación, ¿no? Hasta Los por lo menos sacramentos de iniciación cristiana. cristiana, exactamente, católica. Sí, sabemos cuáles son Entonces, esos. bautismo, comunión, Confirmación. confirmación y Son tres, los de iniciación cristiana. iniciación, pero también para poder comulgar tenemos que hacer el sacramento de la reconciliación, Ujú. ¿verdad? ¿Qué otro nos falta? Ya, Bueno, esos son los de esos son. iniciación cristiana, porque hay de iniciación cristiana y ¿quién se acuerda? Los otros sacramentos, ¿cómo se les Sacramentos de llama? servicio, ¿no? De Sacramentos servicio. de servicio, que es Y, el sacerdocio ajá, y matrimonio. Sí, ajá. ¿y qué Los más? de sanación, Y los de sanación, la unción de los unción enfermos, de los enfermos y la la reconciliación, la reconciliación. confesión, el sacramento de confesión. Nada más Así una es. recordadita, pues. Así es. Entonces, el fundamento último del ser y quehacer del católico comprometido es la Biblia. Entonces es necesario que ya nos decidamos de una vez a poner la Biblia en manos de todo católico que se nos presente, y empezando por nosotros, obviamente, ¿no? No como un adorno, sino como la regla última de fe. Nuestra regla última de fe debe de ser la Biblia. Claro que con la aclaración de que la Biblia siempre en sintonía con la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Para los que luego están viendo nada más que dónde entrar en controversia, ¿no? Sí, la Biblia en sintonía con la tradición y el magisterio de la iglesia. Dale. ¿Y cómo será posible esto? Ayudando al católico a familiarizarse con la Biblia desde sus primeros pasos en la fe hasta su muerte, desde sus primeros pasos hasta su muerte, todo con la Biblia, nada sin la Biblia.
Biblia para todo, Biblia para todos. Que todo se haga con la Biblia. Biblia. ¿Bien? Conformar la propia vida a los preceptos y criterios bíblicos, es decir, nosotros realizar lo que predicamos. Tenemos que vivir lo que predicamos, primero que nada. Está bien dificilísimo, pero por eso estamos haciendo conciencia con esta enseñanza que nos está dando el Padre Amatuli. Vivir lo que predicamos, utilizar Biblia para todos nuestros eventos y comenzar a amar la Biblia. Amar es un verbo, amar, 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 amar. Es como correr, se tiene que ir alimentando diario, realizando. Es un verbo, amar la Biblia. ¿Y cómo la vamos a amar? Pues acudiendo a ella, escudriñándola, Orando con ella, orando, eh, reflexionando eso, haciendo la lectio divina, que ahorita vamos a ver el método. Ahorita nos va a explicar el método, cómo podemos llegar a amar la Biblia. ¿Sí? para llegar a amar a Dios, amar a Jesucristo, necesitamos conocerlo. ¿Y cómo? Es Por medio de la Biblia. La Biblia es cristocéntrica, pues precisamente eso es, Ujú. para conocer a Jesucristo, Ahí me entrar, hablan. entrar en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿bien? Todo tiene que estar encaminado a entender y vivir el mensaje bíblico en plenitud. Fíjense, debemos de entender y vivir el mensaje bíblico en plenitud. Solamente así nuestras iniciativas en el campo catequético alcanzarán el máximo provecho. Por eso debemos de vivirlo primero nosotros, nuestra familia, nuestra esposa o nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, ¿sí? Junto con ellos, para que ahora sí alcancen el máximo provecho cualquier iniciativa que nosotros mandemos, sino con qué autoridad vamos a poder estar predicando, ¿no? Sí, podemos predicar, claro que sí, pero acuérdense que el ejemplo arrasa, ¿no? Que de una vez se deje de manejar un material que tiene poco que ver con la Biblia, acudiendo muchas veces a motivaciones de orden psicológico o ideológico de dudosa proveniencia, lo que favorece sin duda la dispersión y la incertidumbre. Esto es importantísimo y ¿quién lo va a hacer? Lo deberíamos hacer todos los católicos, pero vamos a empezar nosotros, o sea, vamos a incrementar nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí, acudiendo muchas veces a motivaciones de orden psicológico o ideológico. Es decir, en un tiempo de catequesis, en una clase de catequesis, que te enseñan algo psicológico o algo ideológico o de desarrollo personal. Cuando eso de desarrollo personal, pues tú lo puedes obtener en otro curso, ¿no? Que el tiempo de catequesis sea para estudiar la palabra de Dios. Pero bueno, está muy difícil. ¿Por qué? Porque hay muchísimas otras formas de ver estos temas y estos tiempos en la iglesia, pero por eso nosotros vamos a fomentarlo, vamos a promoverlo y a facilitar esa lectura de la Biblia. Que aprendamos de una vez a usar siempre la Biblia, no solamente citas sacadas de la Biblia, Biblia en la catequesis, Biblia en los retiros y ejercicios espirituales, Biblia en la misa, Biblia en el Santo Rosario, en el Via Crucis, en las posadas de Navidad, el novenario de difuntos y en todo, siempre con Biblia. Obviamente está bien complicado. Yo lo he tratado de hacer desde hace ya un tiempo, ¿eh? Ya tengo como unos 3 años o dos años y medio más o menos que he tratado de hacer esto. Y sí, es complicado, pero poco a poco, gotita a gotita, por eso nos estamos concientizando. Biblia en los retiros y ejercicios espirituales, Biblia en la misa, eso yo ya lo logro hacer, Biblia en la misa, y me llevo mi calendario litúrgico y yo en la misa con la Biblia en la mano leo, ¿sí? Lo que están leyendo ahí los que, ahora sí que los lectores, pues, ¿sí? El Santo Rosario todavía no lo llegamos a hacer así, ¿sí? Pero yo creo que también se puede implementar. Tiene uno que ingeniárselas y hay muchas herramientas para hacerlo. En los viacrucis también, en los viacrucis yo sí ya lo he podido hacer. En las posadas de Navidad también metemos
un poco de Biblia, no como debiéramos, pero sí. En el novenario de difuntos todavía no, pero vamos a hacerlo. Entonces, ir incrementando más el uso de la Biblia. Ahorita vamos a ver para qué, ya lo vimos para qué, pero vamos a ir, esa duda, esa pregunta siempre surge, pero ¿para qué tanta Biblia? Si estorba o van a decir que eres un santurrón porque llevas tu Biblia. Ahorita vamos a ver por qué hay poderosos motivos para utilizar Biblia en todo. Y haciendo esto poco a poco, el católico irá aprendiendo a amar la Biblia. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo nosotros vamos a hacer ese verbo amar? ¿Sí? Pues haciendo todo esto que estamos diciendo, se alimenta el músculo de amar o ese sentimiento de amar la Biblia. Obviamente después, conociendo la Biblia, dentro está la revelación de Dios y conocemos el misterio de la persona de nuestro Señor Jesucristo y obviamente sabemos, ¿sí? Sabemos lo que debemos de hacer para estar agradables, para realizar las cosas agradables a Dios, ¿sí? Sentir el gusto por la palabra de Dios y a conformar la propia vida, conformar nuestra vida a los preceptos y criterios que le vienen de la Biblia, ¿sí? Si tenemos alguna duda, cuando vayamos leyendo los evangelios y todas las lecturas casi diarias, nosotros vamos a saber cómo comportarnos en momentos difíciles donde nosotros podemos ponernos en situación de pecar, ¿sí? Entonces, conformar la propia vida a los preceptos y criterios que le vienen de la Biblia. Una tarea realmente debe de ser entusiasmante para todos cuando la empiezas ya a poner en práctica. Y aquí está, miren, la tarea que nos deja este cursito del primer capítulo. Tarea del capítulo 1. Entonces yo voy a ir, esto se tiene que contestar, pero ahorita vamos a hacer una interacción. Quien pueda prender su micrófono cuando yo lea, completa estas frases, por ejemplo, vamos a completar la frase y quien pueda, o si no, yo le voy a decir a ver quién nos puede ayudar para que Complete la complete la frase. frase. Es algo bien sencillito, pero ¿saben qué? Al irlo realizando, uno se va cuestionando interiormente o se va uno llenando de esas capsulitas, de esas gotitas de sabiduría para poco a poco ir absorbiendo el conocimiento sobre Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí, número 1, completa estas frases, dice así, un ejercicio que vamos a hacer. Completa esta frase. Quien pueda de una vez contesta, luego, luego, y si son todos, mejor. La Biblia tiene que volverse en nuestra regla de la ¿De Biblia. vida? Así es, correcto. La Biblia tiene que volverse en nuestra regla de vida. Vida. Algo tan sencillo ¿Quién contestó? de contestar. ¿Sí? Fíjense. Diana. Diana. Diana, ya llegó Ajá. Diana. Algo tan sencillo de contestar, pero que tan difícil de realizar. La Biblia tiene que volverse en nuestra regla de vida. Imagínense nada más. Esa va a ser nuestra regla de vida. Sigue aquí la línea roja, dice, muchos católicos practicantes, o sea, como nosotros, vamos a decirlo así, porque yo me considero que sí practicamos. Muchos católicos practicantes se sienten inseguros por desconocerla. Muchos católicos Cientos de practicantes la Biblia. se sienten inseguros por desconocer la Biblia exactamente, María Cristina. La Biblia o la Sagrada Escritura, nosotros ya sabemos, ¿no? O la palabra de O la Dios. palabra de Dios la Ujú. desconocemos, pero en este contexto que estamos hablando es correcta lo que dice María Cristina. Muchos católicos practicantes se sienten inseguros por desconocer la Biblia. ¿Sí? Siguiente. Todo católico tiene que familiarizarse con la Biblia. Biblia, Biblia. exactamente. Entonces, fíjense, Ujú. algo tan sencillo, pero el padre Flaviano Amatuli nos quiere hacer resonar que lo más importante, el fundamento último de nuestra fe y de nuestro ser y quehacer como
como hijos de Dios y miembros de la iglesia, eso es la Biblia, ese es el fundamento. Entonces todo católico tiene que familiarizarse con la Biblia. Número 2, contesta estas preguntas. Dice, ¿qué tenemos que buscar en la Biblia? Muchas cosas, pero dentro de este contexto que nosotros vimos, ¿qué tenemos que buscar en la Biblia? Conforme a lo que vimos ahorita. Esta está un poquito más complicada, pero ya se las dije como 5 veces, ¿sí? Porque a mí me ¿Qué costó también tenemos que armar buscar? esta oración. ¿Qué tenemos que buscar en la Biblia? De Perdón, es que se tarda en reactivar o sea, que no es tan rápido que se reactive mi micrófono. sí, sí, Bueno, yo aquí anoté que lo que tenemos que buscar, o sea, el fundamento último del ser y del quehacer como hijos de Dios y miembros de la iglesia es que la Biblia se vuelva nuestra regla de vida. claro que sí, eso es en el contexto que estamos platicando, claro que sí. Pablito, como dice, buscar a Cristo, Jesús Manuel, sí, todo lo más, pues claro que sí en la Biblia, ¿verdad? Pero ahorita, con lo poquito que llevamos estudiado, ¿qué tenemos que buscar en la Biblia? Debemos de buscar conocer el fundamento último de nuestro ser y quehacer como hijos de Dios y miembros de la Iglesia Católica, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar en la Biblia. ¿Qué somos? Pues somos hijos de Dios ya, una vez bautizándonos, teniendo los sacramentos, ya completamos el plan de salvación y lo que sigue, ¿no? También el ser y hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque somos miembros de la iglesia, ya nos bautizaron. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya somos reyes, profetas y Sacerdotes. sacerdotes. Ujú. Eso es lo que vamos a buscar, el fundamento último de nuestro ser y quehacer como ya hijos de Dios y como miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿sí? En la Biblia. Una de las cosas bien importantes, y obviamente sí, a Cristo y todo lo demás lo vamos a ir viendo. Entonces, esa ya quedó contestada. Acuérdense de la oración que nos dijo Diana, esa es. Ahora, ¿la Biblia es para todos o solamente para algunos? Para todos. Para todos. Para todos, claro que sí. ¿La Biblia es para todos o solamente para algunos? Para todos, hasta los que más saben. Sí, Los Si ya teólogos, te esto. sientes, y si ya te sientes que tienes mucha sabiduría, también es para ti. Si tú sientes que no sabes mucho, también es para ti, es para todos, para los niños también. Todo el que sepa leer ya, para él es. Entonces, ahí están estos puntos, fíjense, bien sencillitos, pero nos van ayudando a reflexionar y por algún motivo nos los puso aquí el padre Flaviano Amatuli. Bien, entonces vamos a, este es ya la tarea del capítulo 1, vamos al capítulo 2.